En el corazón del noroccidente de Pichincha celebran unas fiestas religiosas muy llamativas a la Santísima Virgen del Cisne como patrona de Pedro Vicente Maldonado. Acompáñanos a conocer su historia. La historia de los patrones es muy interesante, se remonta al siglo IV de la era cristiana. Encontramos el primer dato en San Ambrosio, un obispo de la Iglesia Católica, el cual ya habla del patrocinio de un santo al respecto de un lugar. Eso es interesante porque en el principio de la era cristiana, los primeros patrones fueron mártires. ¿Por qué mártires? Porque ellos fueron los que dieron su vida por Cristo, derramando su sangre por el testimonio de la fe. Y así diferentes lugares, diferentes iglesias, diferentes inclusive ciudades, pueblos, iban adoptando un patrón para colocarlos allí como un defensor por un lado y a la vez también un intermediario entre la comunidad cristiana y Jesucristo. Sabemos que el único mediador entre Dios y los hombres es nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, el patrono se convierte en un intercesor entre los hombres y Jesucristo, ¿sí? Y esto nos ayuda luego, con su ejemplo, a vivir según las cualidades y virtudes que Él vivió. Es interesante luego mirar que eso se ha desarrollado durante toda la historia de la Iglesia, y así no solamente a nivel eclesiástico, sino también a nivel civil, social, se iban adoptando diferentes patrones. Y pues podemos ubicar a lo largo de todo el globo terráqueo, pues diferentes ciudades que han adoptado nombres de santos. San Pablo, por ejemplo, Santo Domingo, San Vicente, ¿no? Y así estos se han constituido desde un momento primigenio como aquellos defensores y también mediadores entre el pueblo y Jesucristo como intercesores. Luego nos encontramos aquí en Pedro Vicente Maldonado y aquí se nos ha presentado esta advocación de la Virgen del Cisne, una advocación muy arraigada en el pueblo ecuatoriano, pero sobre todo en el pueblo lojano. Y ya que hubo aquí una migración de aquel pueblo, pues quisieron por su devoción, por su amor a la Virgen Santísima, continuar con esta advocación. Yo vine por el asunto de la sequía. Y vinimos un grupo de 18 personas. Ahí no había iglesia, no había nada, había solamente una casa y ahí no había más. Iglesia, de resto era pura selva, montaña era. Y por ello, esta iglesia maravillosa, bonita, de las más hermosas realmente de toda la diócesis de Santo Domingo en Ecuador, nos ha presentado esta advocación. Si vemos adentro de la iglesia, pues nos llevaremos un espectáculo de todos los mosaicos que existen y sobre todo mirar el que se encuentra en la parte de al fondo, que es justamente la Virgen Santísima. Aunque no es propiamente la Virgen del Cisne, sino que allí encontramos a la Inmaculada Concepción, hace una conexión con la Virgen, la que también le suelen llamar la Churonita, ¿no? Por el hecho de que hace entendible que se trata siempre de una sola Virgen, ¿no? Las advocaciones solamente son formas de llamar a la misma persona. Virgen María, la Virgen, por ejemplo, de Fátima, la Virgen de Lourdes, la Virgen de la Saleta, la Virgen Morenita, como es la
Virgen de México, ¿no? La guadalupana. De ahí vino el padre Rogelio House, pero de ahí vino un señor que era lojano, que se llamaba Segundo Romero. Él donó a la Virgencita del Cisne. Lo único que para mí me llamó la atención es que la Virgen era demasiado grande en relación a la Virgen de Loja. Y de hecho, mi mamita le cogió muchísima fe y le decía la grandota. Ya vino el padre Josué, pero ya estaba donada la estatua de la Virgencita. Sí. Esta zona del noroccidente fue evangelizada por los capuchinos. Los capuchinos tenían una misión en este sector, ellos vivían en la Armenia, famoso el padre Bernabé en los bancos, padre Josué también capuchino, aquí en Pedro Vicente Maldonado. Entonces es una comunidad que tiene experiencia en la evangelización, son más de 500 años de existencia. Entonces ellos evangelizaron acá esta zona. Claro que Lojano en su tierra también fue evangelizado por los franciscanos allá, entonces ellos tienen en su esencia la fe católica y la devoción a la Santísima Virgen. En la época del padre Josué, estoy hablando prácticamente de 37 años atrás, había un fervor especial. Quizá eso obedecía a la forma de ser del párroco o también obedecía a las circunstancias en las que vivíamos. En esa época, cuando yo vine acá, Pedro Vicente Maldonado era un pueblito pequeñito. En ese tiempo no había luz, los caminos eran de lastre, inclusive no muy mantenidos. Con una infraestructura escasísima, la avenida principal que desde el inicio los fundadores habían decidido hacerlo con las características que ahora tiene. No dudé. Llegó el papá de mis hijos y dije, me voy a Pedro Vicente Maldonado. Y créase que creo que fue para mí la mejor elección de mi vida. Yo amo Pedro Vicente Maldonado. De ahí ya comenzamos a seguir agrandando, como eran los lojanos devotos de la Virgen. Comenzamos a hacer ya las fiestas del 15 de agosto, 15 de agosto, y se fue agrandando cuando era recinto nomás. Padre Josué tenía en esa época el concepto de que no solamente es el tema espiritual por el que hay que trabajar. Él decía frontalmente, mi función no es exclusiva del servicio espiritual. Yo, por supuesto, estoy aquí por eso, pero también tengo que preocuparme del tema material de la gente. Y ahí en ese camino, él despertaba un interés especial a través de las acciones de la obra que él desarrollaba acá en Pedro Vicente. Entonces, yo recuerdo con claridad que las fiestas de la Santísima Virgen del Cisne no eran unas fiestas precisamente como ahora, manejadas por colonias o eventualmente organizadas por colonias. En esa época organizaba la junta parroquial, organizaba la parroquia, organizaban personas en particular estas fiestas. Y eran unas fiestas enormes. Luego después hizo parroquia, seguía las fiestas del 15 de agosto y era ya fiestas grandes, que se iba haciendo más de lo que ahora se hace. Se hacía y venía la novedad, venía de todos los pueblos, de Quito, venía de Santo Domingo a las fiestas de la Virgencita del Cisne. Llegó el padre Vidal con el padre Pedrito, tuve la gracia de que me invitaran para ser parte del consejo pastoral de ese entonces. Bueno, no se llamó consejo pastoral, pero sí lo invitaron a don Gonzalo Quesada. Y le acompañé al padre Vidal, que él fue el que era el párroco en ese tiempo. Después de un año él falleció, y después del fallecimiento de él le nombraron párroco al padre Pedro. Él fue párroco
unos 4, 5, 6 años y yo seguía colaborando aquí en la parroquia. Tuvo un accidente y se fue, pero dejó muy buena semilla como es el padre Pedrito y luego el padre Yorky que ha sido una bendición para nosotros los Pedro Vicentinos, aparte que hemos tenido la bendición de tener seminaristas que ahora ya son sacerdotes, vinieron de seminaristas, luego pasaron a ser diáconos y ahora ya son sacerdotes. Es el caso de, después del padre Yorky, vino el padre Giovanni como seminarista, después vino como diácono y ahora es un gran sacerdote también. Luego el padre Byron, que es un padre que ha llegado no solamente aquí en Ecuador, ni en Pedro Vicente Maldonado, ni en Santo Domingo, sino a nivel mundial, a catequizar. Es un gran youtubero, creo le llaman en la actualidad, pero que pega, que llega a la juventud. Y después ya me nombraron párroco a mí, creo que fue en el año 2015. Entonces cuando llegué me encontré con esa riqueza, ¿no?, de la gente, que en el fondo no había que escarbar un poquito y se encontraba la fe, ¿no? El padre Yorky decide encargar por colonias la organización de las fiestas. Todos estábamos reunidos para las fiestas. Por colonia, para que los grupos no se cansen, porque se les toca todos los años. Organizar una fiesta es muy compleja, de un costo grande, económico, de personas. Entonces, si lo hace un grupo cada año, se va a cansar, se va a agotar. Entonces, logramos captar como 5 colonias, en lo que están los azuayos, bolivarenses, cotopaxenses, manavitas, lojanos, Pedro Vicentinos. Son 5 grupos. Entonces, si cada grupo le toca un año, le tocará después de 5 años, ¿no? El pregón es el abreboca del evento. Usted presenta lo mejorcito que puede en ese evento y prende el ánimo, prende la devoción, prende el entusiasmo por ayudar. Luego del pregón tenemos la peregrinación con la imagen de la Santísima Virgen desde Celica. Son 3-4 horas de caminata cargando en hombros la imagen de la Santísima Virgen. Como devoto de nuestra Madre Santísima, yo siempre les he dicho a mis amigos, mis compañeros, vamos a hacer tal cosa, vamos a hacer las fiestas. Ahora para la fiesta de la Virgen, dejé 3 días, no trabajé para mí, sino para la Virgen Santísima. Sigan llegando. El día de la caminata molí 300 litros de caña y me fui en una camioneta a entregar en la salida de la Celica, que creo que usted me ha de haber visto.
la novena. Y este año nosotros intensificamos y con fuerza las novenas en los barrios. La feria exposición, que es una ventana a los emprendimientos, es una ventana para que la comunidad sepa lo que producimos un poco, y el Festival de Platos Típicos. En las parroquias y también en las ciudades se realiza algo que se llama como las fiestas patronales. En ellas lo que se hacen es, por medio de un novenario, pues realizar diferentes actividades para fomentar la unidad comunitaria, pero sobre todo el incentivo, la moción a la fe. La que de modo admirable concibió en su seno al autor de la vida, tu Hijo. Tras la víspera, con fuegos pirotécnicos, con lo típico de la vaca loca, la banda de música, genera una expectativa enorme. Ya es tradicional en Pedro Vicente Maldonado una víspera sonada, una víspera que genera emociones, entusiasmos de veneración a la Santísima Virgen, porque de eso se trata. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. La visita de fiesta, ¿no? Y que esta es como una procesión por la avenida principal, la solemne misa de fiesta. Un caluroso saludo de parte de la Cooperativa de Ahorro y Crédito San Miguel de los Bancos. Nuestra institución siempre ha apoyado la cultura y en esta ocasión vemos que Pedro Vicente Maldonado tiene una identidad cultural al celebrar las fiestas patronales en honor a la Virgen del Cisne, y hemos observado que estas fiestas unen en recogimiento y también en armonía a toda la ciudadanía. Nosotros estamos prestos siempre para apoyar en las zonas donde tenemos influencia. Para nosotros es un gusto poder colaborar con este proyecto, nos ha parecido algo muy exitoso. Las fiestas patronales pues vemos que se desarrollan en un ambiente de paz, de recogimiento, y eso es bueno para la ciudadanía. Todos nos convertimos en polvo y ceniza, pero hay algo que no debemos olvidar nunca, que no solo somos polvo, somos también algo más. Tenemos un alma, y cuando el cuerpo se desmorona y brillando por la muerte, el alma tiene que presentarse ante el tribunal de Dios y debe dar cuenta al Creador de todo lo que hizo la tierra mientras vivía dentro de ese